Quisieron facilitar la eliminación de Trump. En una nación dividida y sofocada por la violencia, el servicio secreto descubre a un tirador en el tejado, 20 minutos antes de que los disparos resuenen en el aire. La información ya ha sido debidamente corroborada. 20 minutos. ¿Por qué no actuaron? ¿Qué fuerzas ocultas estaban en juego? Trump se convierte en el blanco de una amenaza letal. Poco faltó para que el propio servicio secreto sea el que le dispare. Los mensajes de odio desde el ala demócrata alimentan las teorías de un complot político, una trama destinada a silenciar a uno de los líderes más polémicos de la historia estadounidense. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Iban a dejarlo a su suerte. Información bastante perturbadora ha salido a la luz. El servicio secreto detectó al tirador en el tejado a las 5:52, 20 minutos antes de que los disparos resonaran en el aire. Thomas Matthew Crooks, de apenas 20 años, se había encaramado a la cima de un edificio cercano, acechando desde las alturas. A esa misma hora, Trump, ajeno al peligro que se cernía sobre él, se preparaba para subir al escenario. Los francotiradores del servicio secreto lo tenían a la vista, pero en un lapso de 20 minutos, la amenaza no fue neutralizada. ¿Qué ocurrió en esos 20 minutos? ¿Por qué el servicio secreto tan eficaz y entrenado no actuó de inmediato? Las respuestas son aún un misterio, pero el lapso de tiempo resulta inquietante. En una investigación posterior, las autoridades revelaron una cronología precisa. Crooks fue identificado a las 5:10 de la tarde como persona de interés y visto con un telémetro a las 5:30 p.m. Fue observado en el techo a las 5:52 p.m. y a las 6:12 p.m. Crooks disparó los primeros tiros. A las 6:02 p.m. Trump había subido al escenario completamente expuesto. El intento de asesinato fue frustrado en 26 segundos. El tiempo que tomó al servicio secreto localizar y abatir a Crooks. Un acto de eficiencia bajo presión, pero que dejó una sombra de duda sobre estos 20 minutos previos. En ese breve pero eterno lapso, la vida de Trump pendía de un hilo y la pregunta resonaba: ¿iban a dejar morir a Trump? Crooks había buscado en su teléfono imágenes del presidente Joe Biden y de Trump, así como las fechas del meeting en Butler y la Convención Nacional Demócrata en Chicago. A pesar de estos hallazgos, el historial de búsqueda no reveló inclinaciones políticas claras, dejando su motivo en la penumbra. Los investigadores, inmersos en la neblina de incertidumbre, continuaron rastreando cada detalle, entrevistando a más de 200 personas. La preparación de Crooks fue meticulosa. El 5 de julio compró municiones en Walmart, 2 días después de anunciarse el mitin. El 13 de julio, el día del evento, visitó el lugar por la mañana. Regresó a las 5 p.m. y trató de entrar en el perímetro de seguridad a las 5:30 p.m. A las 6:09, los francotiradores del servicio secreto se reposicionaron instantes antes de los disparos. El edificio AGR, utilizado como zona de preparación por la policía local, se convirtió en el punto crítico. Crooks subió a la azotea. Un francotirador en posición. La presencia de personal policial y unidades de francotiradores en el edificio añadió una capa de confusión. ¿Era Crooks un infiltrado o un agente legítimo? La incertidumbre pudo haber retrasado la reacción de los francotiradores del servicio secreto. Crooks, un joven solitario, sin amigos, había sido intimidado en el pasado, aunque no de manera externa. El FBI desbloqueó su teléfono, revelando poca información significativa. Encontraron un transmisor remoto en su bolsillo, posiblemente destinado a activar dispositivos sospechosos en su coche y casa. La funcionalidad y propósito de estos dispositivos aún eran inciertos. Los investigadores también encontraron un chaleco táctico en su coche, sin explicación de por qué no lo usó durante el ataque.
La presencia de Crooks cerca de los detectores de metales en los minutos previos al tiroteo atrajo la atención de un agente quien comenzó a seguirlo. Crooks se perdió entre la multitud. Luego se dirigió al edificio AGR, donde la confusión reinaba. Los francotiradores del servicio secreto, conscientes de la presencia de la policía local, tardaron fracciones de segundo cruciales en identificar la amenaza. Un nuevo video obtenido por WTAE mostró a Crooks caminando cerca del mitin a las 5:06 p.m., una hora antes de los disparos. El alguacil del condado de Butler informó que un agente de policía se enfrentó brevemente a Crooks en el techo del edificio AGR, pero retrocedió cuando Crooks le apuntó con su arma. Los investigadores encontraron dispositivos sospechosos en el coche y casa de Crooks, construidos en contenedores de municiones, con componentes que podrían haber servido como explosivos. No está claro si estaban destinados a causar daño o a distraer. También encontraron un chaleco táctico en su coche. El servicio secreto solicitó que se apostara un vehículo policial local en el edificio AGR antes del mitin, pero la policía local no pudo proporcionarlo. Crooks fue abatido por un tirador del servicio secreto desde un edificio detrás del escenario donde Trump hablaba. El ataque dejó interrogantes sobre cómo Crooks pudo acceder al techo y disparar sin obstáculos. A medida que se acercaba a su posición de tiro, los agentes del servicio secreto estaban al tanto de una persona sospechosa. El agente de policía del municipio de Butler que buscaba a Crooks se enfrentó brevemente a él en el techo del edificio AGR antes de que Crooks disparara. El intento de asesinato de Trump dejó una sombra sobre la eficiencia del servicio secreto y la seguridad en los eventos públicos. Las preguntas sobre los 20 minutos críticos persisten y la investigación continúa en busca de respuestas. Las palabras de Trump resonaron en la multitud mientras el sol se ponía, ajeno a la conspiración que se desarrollaba a sus pies. Los disparos resonaron, la multitud se agitó y el servicio secreto actuó con precisión mortal. Pero la sombra de esos 20 minutos persiste. Una pregunta sin respuesta. ¿Iban a dejarlo a su suerte? Los mensajes de odio desde el ala demócrata no tardaron en surgir, alimentando las teorías de conspiración y profundizando la división política en Estados Unidos. Las palabras y las acciones de figuras demócratas avivaron las llamas de la controversia. El intento de asesinato de Trump se convirtió en un símbolo de creciente animosidad política, un recordatorio sombrío de los peligros que acechan en las sombras de la política estadounidense. La historia de ese día en Butler, Pensilvania, es un recordatorio escalofriante de cómo la política puede desatar las fuerzas más oscuras de la sociedad. Crooks, un joven solitario y enigmático, se convirtió en el rostro de un intento de asesinato que dejó al país en vilo. La cronología de eventos, los movimientos del servicio secreto y los mensajes de odio se entrelazan en una narrativa que desafía la lógica y cuestiona la seguridad en los eventos políticos. A medida que la investigación avanza, la figura de Trump emerge como un líder polarizador, amado por unos y odiado por otros. Los eventos en Butler no solo revelan la vulnerabilidad del expresidente, sino también la frágil estabilidad de una nación dividida. Las preguntas persisten, las respuestas son esquivas, y la sombra de esos 20 minutos continúa proyectándose sobre la historia de Estados Unidos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.